¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este espacio de luz, este espacio de sanación, de trascendencia. Gracias por atender al llamado del espíritu. Estamos compartiendo eh, un poco de la luz que nos llega en forma de mensajes, en forma de libro, en forma de película, en forma de muchas cosas, en forma de maestros que nos guían, maestros que nos influyen, maestros que nos orientan, cualquier cantidad de maestros ascendidos, maestros terrenales, maestros de la luz que nunca nos abandonan, siempre están atentos a lo que como humanidad vamos ocupando. Entonces, pues gracias por coincidir en este espacio, por atender este llamado de luz. Y pues bueno, intentando hacer una aportación, un aporte a este eh, atribulado diario vivir. Digo atribulado porque de repente se da uno cuenta de muchas situaciones que van ocurriendo en la vida diaria, tanto propia como de las personas que nos rodean. Gracias, maestra Romeli, bienvenida. Va uno dándose cuenta de situaciones, de muchas personas que están sufriendo mucho. Gracias, maestro Romeli. Bendiciones igual para usted. Entonces, quisiera uno poder intervenir y orientar y la realidad es que no se puede ni se debe intervenir si esta ayuda no es solicitada, ¿no? Porque muchas de las veces no sabemos de qué manera podemos afectar a la persona que trata uno de ayudar. Porque la ayuda, creo yo que es diferente la cuestión de ayuda, porque ayudar es otorgar lo que la persona necesita para poder salir adelante. Gracias, Alejandra. Bienvenida. Ayudar con una ayuda que no ha sido solicitada, pues se corre el riesgo de, de que la persona, no pueda recibir el mensaje tal cual es. Y dos, que pues no le salgan las cosas y entonces el ayudador es el que viene a cargar con la culpa, que nadie es culpable, ya lo sabemos, de nada en esta vida. Y el sufrimiento no abandona. El sufrimiento continúa y el sufrimiento tiende a arraigarse porque a veces abrazamos al sufrimiento como una forma de vida, como una necesidad del ser, como una situación que nos han inculcado desde que éramos pequeños, que la vida es
es lucha, esfuerzo y sufrimiento, que se viene a transformar al final en una angustia existencial, en un vacío existencial, en el que no hallamos la puerta por ningún lado. Entonces, estamos en esa encrucijada en la que tenemos que aprender a saber en dónde podemos ayudar, en dónde podemos, eh, gracias Isaac, bienvenido, en dónde podemos realmente experimentar un apoyo moral. Y si la persona está en condiciones, pues las palabras que nosotros le digamos pues serán de mucha utilidad, porque estará abierta a escuchar. Entonces, sí tenemos que ser muy prudentes en ese aspecto y saber que todo es perfecto en esta vida. Todo es perfecto, no hay una limitante para que las cosas sean perfectas. El único límite es nuestro ego trabajando, que nos dice que por qué esto debe de ser así, por qué debe de ser asado. Entonces, pues sí quiero, quise experimentar, comentarles esto, porque de repente es abrumador la cantidad de personas que se acercan, que llaman, que mandan un mensaje, este, con la inquietud de que cómo hago para dejar de sufrir. Ya no quiero más, ya estoy cansado, me dicen. Ya estoy harto. Ya no soporto más. Y entonces cuando esto sucede, pues es cuando uno puede a abrir la puerta y decir, pues pasa, y aquí hay algunas este, propuestas que puedes aplicar y para que puedas ir cambiando la vida, para que pueda ir cambiando tu forma de vivir, de ver la vida, de experimentar, de sentir, para que puedas ir descubriendo por qué te está sucediendo esto, por qué te está sucediendo aquello, por qué estás enfermando. Y comentábamos con una persona hoy en la mañana precisamente el hecho de que la mayoría no nos damos cuenta cuando las emociones nos están trabajando una angustia, las emociones nos están trabajando un punto de quiebre, las emociones nos están trabajando una enfermedad. No nos damos cuenta, simplemente, ni siquiera de que estamos experimentando una emoción de tal magnitud, mucho menos que la estamos guardando aquí en el pecho, almacenando literalmente, y que ese almacenamiento de emociones pues nos va a seguir provocando una de estas situaciones que nos están agobiando, que nos agobian
y nos hacen tomar malas decisiones y nos hacen enfermar, nos hacen perder mucho dinero en muchas de las ocasiones porque tristemente hay abusos de parte de personas que con el mote de, bueno, no el mote, una pantalla de terapeutas o de este, brujos o de médicos o de muchas cosas. Y entonces la persona con tal de sentirse mejor va y paga cualquier cantidad de dinero por porque le hagan cualquier cantidad de terapias este para sentirse mejor. Sin embargo, coincidimos en la charla en que la mayoría de las veces, pues nadie les dice, ¿sabes qué? Pues estás padeciendo por esta situación, por este estado anímico, por estas emociones que estás experimentando. Y se ven abusados por esas personas que malamente se dedican pues a cobrar, a cobrar. Yo no digo que las terapias sean malas, quiero hacer énfasis en ello. Yo no digo que las terapias sean malas, sí son buenas las terapias, de cualquier índole, háblese de acupunturas, háblese de masajes, háblese de ventosas, háblese de quiropraxia, háblese de lo que ustedes quieran, imanes, cuencos, todo tiene un sentido. Y todo hace bien, porque si sales sintiéndote bien, entonces pues con toda seguridad vas a regresar y regresas a pagar lo mismo. Y es donde yo les decía, nos volvemos también adictos a las terapias, porque nos sentimos bien. Sin embargo, ocurre mucho el hecho de que es como el doctor veterinario que tenía un paciente caballo y el caballo tenía un clavo en una de sus patas. Entonces el caballo rengueaba y lo llevaban al veterinario y el veterinario le curaba, le lavaba y todo y le volvía a vendar el pie al caballo. Entonces, en una ocasión, pues el veterinario enferma y su hijo comienza a atender la veterinaria. Y entonces le llevan al caballo. Y el muchacho ve que pues el caballo tenía un clavo enterrado en la pata. Le saca el clavo, lo cura, lo venda y se va el caballo pues a todo dar para ya no regresar nunca jamás porque lo curó
Y entonces va y le dice al papá que estaba enfermito, le dice, ay papá, fíjate que vino el señor fulanito con su caballo. Dice, y yo veo que ese caballo tú lo atiendes siempre, pero papá, ¿que no habías visto el clavo que tenía en la pata? Sí, hijo, le responde el papá, pero si le saco el clavo ya no vuelve a venir. Entonces, así es como creo, percibo que está operando este sistema en el que no nos preocupamos tanto por solucionar el tema de por qué a las personas les está pasando tal o cual situación. Y yo creo, estoy convencido de que cualquier enfermedad, cualquier punto de quiebre. ¿Qué es un punto de quiebre? Esa situación que se repite una y otra vez y una y otra vez. ¿Hasta qué? Hasta que aprendemos. ¿Hasta que aprendemos a qué? Hasta que aprendemos a aceptar con amor, con gratitud, a aceptar que nosotros creamos esta situación como parte del crecimiento espiritual de nuestra alma. Fíjense, en el momento en que nosotros aprendemos a amar incondicionalmente en una situación, el resultado de una situación, aprendemos a amar, a aceptar y a bendecir a la persona o las personas que nos ayudaron a reconocerlo. Porque solitos no podíamos. A eso se refiere la ayuda precisamente. A poder sanar, no a tomar aspirinas. Si yo me siento cansado, pues voy a que me den un masaje. Si me duele un huesito, pues voy a que me den un masaje. Si me duele el esqueleto, pues voy con un quiropráctico y que me dé una tronadita. Todo es sano, todo es bueno. Pero si lo que queremos es encontrar la causa de por qué quebré mi negocio una vez, quebré mi negocio 2 veces, quebré mi negocio 3 veces, me divorcié una vez, me divorcié 2 veces, me divorcié 3 veces, no me llevo bien con mamá, no me llevo bien con papá, en mi trabajo las cosas no están funcionando bien y voy de trabajo en trabajo y siempre pasa lo mismo. Esos puntos de quiebre son los que nos indican que algo no está pasando como debe de ser, que algo no estamos haciendo bien. No es que no estén haciendo bien los demás, los que me rodean. No, algo no estoy haciendo bien. Entonces, si yo aprendo a amar esto, a amar incondicionalmente a todos estos que me rodean, a reconocerlos como parte del equipo para que yo aprenda y trascienda las emociones y las experiencias que elegí venir a vivir. Entonces, dejo de sufrirlas o decido seguirlas sufriendo. Depende. Lo que yo les digo es cuánto más estás dispuesto a sufrir por una situación. ¿Cuánto más quieres que te duela?
Y entonces cuando yo decido, yo ya no quiero sufrir más, estoy cansado de sufrir por esto. Levanto mi mano y pido ayuda. Y entonces le estoy abriendo la puerta al ángel que viene a enseñarme, a guiarme, a superar esto. A superar esto con lo que ya es, esto que ha escapado de mi alcance ya no está a mi alcance. Solucionarlo, me supera. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la señal de que realmente decidiste dejar de sufrir? La señal es que tu actitud va a ser diferente cuando se presenta la nueva experiencia igual. Y entonces vamos a dejar de cambiarle de nombre a las cosas. Y las vamos a aprender y vamos a aprender a llamarlas tal cual es su nombre. Para poder entender que esa situación se viene presentando, ¿por qué? Y entonces cuando yo decido dejar de sufrir, se recorre el velo del sufrimiento, el agobio del sufrimiento, la ansiedad del sufrimiento, y veo directamente la herida que me duele. Y al reconocer la herida, puede ser una herida de rechazo, una herida de abandono, una herida de injusticia, una herida de son las cinco heridas del alma. Que las acabamos de ver y miren, ahorita ya se me fue seguramente porque yo las traigo por ahí. Entonces, al reconocer la herida que nos está doliendo, podemos, con el apoyo y la guía, saber cuándo fue causada la herida y quién nos la causó. Las 5 heridas del alma son básicamente en las primeras etapas de nuestra vida. Entonces, por eso es que luego son tan complicadas. Sobre todo la herida de rechazo es la herida más complicada. La herida de rechazo, que se puede confundir con la herida de abandono. Pero sí es importante poder llegar al meollo del asunto. Porque en una herida, digamos en la herida de rechazo, uno está prácticamente, si yo como hombre voy directamente contra mi padre y puedo llegar a odiar a mi padre. Y si soy mujer, voy directamente contra mi madre y puedo llegar a odiar a mi madre. Y al tener este tipo de emociones, sentimientos,
albergados aquí en mi pecho, no puedo tener relaciones sanas con las personas que representan el sexo de ese padre mío, padre o madre. Si soy yo hombre y llego hasta odiar a mi padre, entonces voy a tener problemas en mi relación con todos los hombres con los que tenga que tener relaciones comerciales, relaciones de trabajo, relaciones de lo que sea. En la herida de abandono es diferente, porque la herida de abandono, sí, gracias maestra Romeli. En la herida de abandono, uno va contra el padre o madre diferente al sexo de uno. Es decir, yo hombre voy a tener problemas con mi madre. Y mujer voy a tener problemas con mi padre. Y de la misma manera con todos los hombres o mujeres con los que me relacione. La herida de humillación, la herida de traición y la herida de injusticia son un poco más fáciles de sobrellevar, pero heridas al fin. ¿Por qué son más fáciles de sobrellevar y de identificar? Porque se dan en una edad mucho más avanzada. Se dan en la edad de los 7 años en adelante. ¿Sí? En cambio, la herida de rechazo se llega a dar incluso antes de nacer. Por eso es que es complicado tener esa conexión con la herida. Y por eso es importante que tengamos una fuente de donde alimentar por qué sucedieron las cosas. De poder saber, entonces esta es la razón por la que yo me llevo mal con mi padre. Sí. ¿Y cómo lo arreglo? Pues de esta manera. Pero se necesita la guía, se necesita el apoyo, se necesita la ayuda. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario eso? Porque uno solito, si uno trata de arreglarlo solito, casi invariablemente nos mentimos, nos tratamos de engañar pues a nosotros mismos. Y digo, yo puedo engañar a todo mundo. Puedo engañar a todo mundo, pero a mí mismo no me puedo engañar. Y entonces nos saboteamos. Saboteamos nuestras acciones, saboteamos nuestras relaciones, saboteamos la relación con mi madre, con mi padre, con mis hermanos, con todo el mundo. ¿Para qué? Como parte de una máscara que nos creamos
cada vez que nos vemos en una situación en la que nos sentimos vulnerados, ¿sí? Les quiero platicar 4 etapas. O sea, cuando una herida se crea, porque al final nosotros a eso vinimos, ¿eh? A crearnos las heridas con las que vamos a aprender. Desgraciadamente no somos a veces muy capaces de poder aprender, no tenemos el conocimiento, no tenemos la sabiduría de poder aprender y de saber incluso si la herida que traemos la traemos desde antes de llegar a esta experiencia de vida. Entonces, cuando se crea una herida, se tiene que transitar por 4 etapas. Y digo se tiene porque es inevitable hacerlo. No es de que elijamos, esta etapa yo me la brinco. No, es por sentido común que se vive de esa manera. Entonces, cuando nosotros ya detectamos la herida y la reconocimos y la amamos y estamos dispuestos a sanarnos, entonces hacemos el recorrido de la herida. El recorrido de este proceso de la herida. ¿Cuál es la primera etapa cuando se crea una herida? La primera etapa es cuando en la más tierna infancia somos nosotros mismos, podemos ser nosotros mismos. Nosotros nacemos y sonreímos y lloramos para pedir de comer y dormimos y transitamos todos esos primeros días siendo nosotros mismos. Esa es la capacidad que tenemos, siendo nosotros mismos. Y puede transcurrirse un año completo, siendo nosotros mismos. El problema es cuando llega la segunda etapa de la herida. En la segunda etapa de la herida, nosotros nos damos cuenta que ya al llorar ya no nos atienden luego para venir a darnos de comer. Que nuestra sonrisa ya no gana tantas simpatías como solía serlo. Que al llorar y retorcerme ya no vienen a cambiarme el pañalito como antes venían rápido. Y entonces esta situación nos causa dolor. Nos causa dolor y descubrimos que tengo que valerme de otras cosas y entonces tendría que dejar de ser yo mismo. Ya dejo de ser el niño llorón, risueño, etcétera, porque además ya me van diciendo, a ver, pórtate bien, a ver, nada más a las 3, a las 5 y a las 7, a ver, entonces me doy cuenta en esta segunda etapa de que ya no puedo ser yo mismo.
tengo que empezar a crear otras formas para lograr ser atendido como yo quiero que ser atendido. Esto sin hablar pues de todas las situaciones que por las que se nos puede causar una herida. Herida de rechazo, herida de abandono, herida de humillación, herida de traición y herida de injusticia. Que es el orden, ese es el orden de las heridas. El orden cronológico, vamos a decirle. Y entonces, ante el dolor que vivo, pues entro en una rebelión. Me rebelo a lo que está sucediendo, a no ser atendido como yo quiero ser atendido, como a mí me gusta ser atendido, eso que me tenía tan contento y tan feliz. Y me rebelo, pues ¿cómo? Pues llorando más, retorciéndome más, haciendo berrinches. Yo creo que todos nos acordamos. Yo creo que todos nos acordamos de cuando éramos pequeños y hacíamos esos berrinches, pataleábamos y porque queríamos algo. Esa es la rebelión ante la herida causada, ante la herida creada. Es la tercera etapa, la rebelión ante algo que no nos gustó, ante algo que nos duele. Y luego viene la cuarta etapa. La cuarta etapa es la resignación a que pues así son las cosas. Y es cuando decidimos crearnos las máscaras con la intención única de no decepcionar a mi mamá, de no decepcionar a mi papá, a las tías, a la abuela. Entonces nos vamos creando desde pequeños, nos vamos creando máscaras. En la adolescencia creamos unas máscaras diferentes para poder tener una buena relación o más o menos llevadera relación con mis padres, con mis hermanos, con la gente de la escuela, con los compañeros, amigos. Y nos creamos máscaras. ¿Para qué? Para no revivir el sufrimiento y el dolor que nos causa una herida que ya tenemos. Es decir, que no vuelvan a rechazarnos, que no vuelvan a abandonarnos, que no nos vuelvan a traicionar, que no nos humillen y que no sean injustos con nosotros. Nos creamos máscaras. Para no volver a revivir el sufrimiento de no ser aceptados como somos nosotros mismos. Son 4 etapas de la creación de máscaras. De esas máscaras con las que transitamos para no volver a sufrir el dolor de la herida. Es como aquel que alguien le causa una herida en un brazo
Y luego llego yo y lo agarro del brazo para saludarlo y se zafa y me dice, ya, mira lo que me hiciste, que me doliera, y etcétera. ¿Por qué? Pues si yo no te hice nada. O sea, ¿lo herí yo? Claro que no, yo no le causé eso. Pero al agarrarlo le estoy reviviendo el dolor y el sufrimiento por la herida que ya tiene. Entonces viene el proceso de la curación, de la sanación. ¿Y cuántas etapas tiene el proceso de la sanación? Pues las mismas 4 etapas. Solamente que va a funcionar a la inversa. Va a funcionar a la inversa. Es decir, empezando por la última que les dije, la número 4, ahora va a ser primero la número 4. ¿Sí? Vamos a ser conscientes de la máscara que nos creamos. La curación se va a completar exactamente cuando logremos invertir las 4 etapas que les acabo de mencionar, comenzando por la última. Entonces, primero me hago consciente de la máscara que he creado. Quiero hacer un énfasis en esto, porque el principio de la sanación no se logra si no hacemos el reconocimiento claro, honesto de la herida. ¿Con quién? Hace tiempo les compartí unas herramientas para lograr ser uno mismo. Esas herramientas son el sentido común, que es el menos común de los sentidos, la honestidad, la humildad, la gratitud, la actitud y la vulnerabilidad. 6 herramientas. Si utilizamos esas 6 herramientas para lograr este propósito de poder ser yo mismo, vamos a lograr sanar las heridas que traemos cargando. Si ustedes desean que les vuelva a repetir estas herramientas, cómo funcionan, para qué sirven, cómo aplicarlas en este proceso de sanación, yo se los vuelvo a repetir. Déjenmelo escrito aquí en los comentarios y yo se los vuelvo a repetir. ¿Sí? Les vuelvo a hacer un videíto con estas herramientas, cómo aplicarlas para lograr este proceso. ¿Cuál es este proceso? Digo yo, lo primero que debo de tener claro es una ecuación sencilla de vida. Primero soy, después hago y después tengo. Reconozco lo que soy, hago lo que tengo que hacer y tengo lo que deseo tener. Ya sin riesgos de volver al punto de quiebre, porque ya aprendí, ya sané, ya trascendí la emoción que tenía atrapada.
Entonces vamos primero con el primer paso de la sanación. Reconozco las máscaras que me he creado con toda honestidad, con toda humildad, con toda gratitud y con toda una actitud diferente de ya no sufrimiento. ¿Qué hago con el ya no sufrimiento? El sufrimiento hay que hacerlo propositivo, que aporte algo a mi vida. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues que voy a estar vulnerable cuando reconozco mis máscaras y decido quitármelas. Decido dejar de criticar, decido dejar de hacer juicios, decido dejar de pelear con mamá, pelear con papá, pelear con hermanos, pelear con la oficina entera. Decido dejar de criticar, decido dejar de ser altanero, decido dejar las adicciones a las que me volví adicto en función de la misma máscara por ocultarme a mí mismo lo que soy. Entonces, cuando decido quitarme las máscaras, entonces experimento nuevamente una rebelión. Entonces experimento la rebelión, pero la experimento cuando yo mismo detecto que me resisto a quitarme la máscara. Cuando me resisto a aceptar mi responsabilidad. Y cuando me resisto a dejar de culpar a los demás de lo que a mí me sucede. Es muy normal que los seres humanos nos resistamos cuando realizamos este proceso. Entonces, en la tercera etapa de esta sanación, me otorgo el derecho de haber sufrido, a reconocer que sufrí y me reconozco el derecho de poder reprocharle a mi madre o a mi padre el haberme causado una herida. Porque a través de este reconocimiento y de este derecho que yo tengo, puedo ser más compasivo con mi madre y con mi padre. Y puedo amarlos tal cual son. Porque solamente ellos saben, bueno, yo también, en el alma, lo sé ya me abría a saberlo, que eso era lo que podían dar como madre y como padre. Eso, que a mí me causara una herida, la herida fue creada por mí, para mi propio aprendizaje. Y ellos ni se imaginaban que yo me estaba creando una herida. Y cuando detecto que yo no puedo ser cruel con mi madre y con mi padre, entonces soy compasivo y los amo, tales cuales son. Y amo y abrazo la experiencia de la que fueron partícipes. Así es. Esto es una especie de transferencia de sufrimiento de mi niño interior. Una transferencia de sufrimiento de mi niño interior al adulto que ya soy.
razonable y abierto. Abierto de corazón, de mente. Y luego viene la cuarta etapa, donde adivinen qué sucede al final de realizar este proceso, pues que puedo ser yo mismo nuevamente como cuando nací. Puedo volver a ser yo mismo. Ya no necesito máscaras para protegerme. Y entonces, cuando esto sucede, aprendo a respetarme a mí mismo. Entonces, toda esto es la primera parte de la sanación de una experiencia, de una herida. Cuando ya logro sentir ese amor por mí, empiezo a irradiarlo, comienzo a irradiarlo a todo mi entorno y comienzo a amar de verdad, incondicionalmente, a todos los seres que me rodean, a la naturaleza, a todos los artículos, a todos los muebles, a toda la casa. Y cuando yo amo incondicionalmente, ya no necesito las terapias, ya no necesito las adicciones, ya no necesito nada de eso. ¿Por qué? Porque ya entiendo que el verdadero amor es la experiencia misma de ser yo. Amarme a mí mismo me concede el derecho de reconocer que las heridas de los demás no son mi responsabilidad. Que si los demás se sienten rechazados, abandonados, humillados, traicionados, o que sienten injusticia, es debido a sus propias heridas. Y entonces yo puedo ser compasivo con ellos. Quiero compartirles que estoy en la construcción de un taller de sanación de las heridas de la infancia. Estoy en el pleno proceso de la estructura, de la construcción de este taller, para que sea verdaderamente constructivo para todas las vidas, para todas las personas. Poder entender cuáles heridas andamos cargando y cómo sanarlas. Así es, sí, gracias por estar presente. Entonces, estoy en la plena construcción de este taller en el que nos vamos a reconocer, nos vamos a identificar las heridas, vamos a declararnos abiertamente cansados del sufrimiento y vamos a decidir de verdad no volver a sufrir más por las heridas que tenemos. Ya les iré contando cómo quitarnos esas máscaras, cómo dejar de sufrir, cómo sanar, cómo va el taller. Este,
Yo espero que de aquí a un mes a lo más esté dándoles ya la buena noticia de que ya está estructurado el taller. Y lo voy a hacer presencial porque para mí es muy importante sentir la energía de las personas. A distancia también se siente, pero es el contacto de la mirada, de la cercanía, es muy importante para poder ser compasivos a veces con las personas, ¿sí? Y porque la mirada te dice muchísimas cosas. Entonces lo que me guían, lo que están influyendo para la construcción de este taller, ya me dirán también si habrá que hacer uno alterno, vía internet, a distancia, porque también hay muchas personas que me siguen, que me miran en otros países, por ejemplo, Estados Unidos, Argentina, España, en Italia. Entonces vamos a estar en ello. Y yo les iré diciendo, les iré platicando cómo va este proyecto. Y pues nada, hasta aquí dejamos hoy este live. Y la próxima semana, con el favor de Dios, vamos a empezar a comentar la segunda etapa de la sanación. La segunda etapa de la sanación es ese cúmulo de ejercicios de índole personal que nos van a llevar a conocer ese aquí adentro. Esos ejercicios que solamente de manera personal se pueden hacer, vamos a determinarlos con la guía mía, y cada uno de nosotros va a ir identificándose y aceptando y agradeciendo y cambiando su actitud y todo. ¿Para qué? Para poder ser. Esa es la clave. Ser, hacer, para poder tener lo que deseo y para poder entender a todos los que me rodean y ser compasivo. Pues hasta aquí los dejo. Recuerden ser felices y recuerden que Dios nos bendice siempre, con mucho amor. Un abrazo desde aquí. Gracias a todos los que estuvieron presentes. No me salen todos aquí, pero les agradezco infinitamente haber coincidido conmigo en este horario, en este lugar y en este espacio. Gracias, gracias, gracias.